Antes de comenzar con la historia, no olvides dar me gusta al video y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. La plaza de Red Bluff era un sitio donde el polvo jamás se asentaba. El calor de la tarde caía como plomo haciendo que el aire temblara sobre la tierra apisonada. Los caballos amarrados a la baranda movían la cola espantando las moscas. El piano de la cantina sonaba débil. Tras las puertas vaivén, pero casi todo el pueblo se había reunido afuera para presenciar lo que ocurría en la tarima de madera en medio de la plaza. Allí, dos mujeres descalzas estaban atadas de las muñecas con una soga áspera. La mayor Naya mantenía la barbilla en alto como si solo ese gesto pudiera proteger su dignidad. Su cabello negro y espeso caía en mechones despeinados por la espalda. Y el vestido de gamuza estaba roto en el dobladillo y en un hombro. Las tiras se habían deslizado dejando parte del pecho a la vista lo justo para provocar las miradas hambrientas de los hombres. No hizo nada por cubrirse. Se limitó a respirar hondo, negándose a darles el gusto de verla temblar. A su lado estaba su hermana menor Leia, de apenas 20 años, más pequeña y delgada, con las muñecas enrojecidas por la cuerda. El vestido de Leia estaba peor, lleno de polvo desgarrado con los bordes deshilachados. La presión de tantas miradas desconocidas la hacía morderse el labio hasta sangrar. Quería llorar, pero prefirió pegar su hombro al de Naya como si así pudiera desaparecer. 3 días antes, un grupo de peones de rancho las había capturado, acusándolas de invadir un manantial al sur del pueblo. Se rumoraba de un robo de ganado como pretexto de justicia. Desde entonces las tenían encerradas en un cobertizo hasta que el alcalde decidió subastarlas para darles una lección y llenar la caja del municipio. El pregonero carraspeó y gritó: «Vamos muchachos, las dos juntas, nada de ofertas por separado. No verán un par así otra vez». Golpeó el libro de cuentas con el dorso de la mano, sonriendo con descaro. Las monedas tintinearon, los hombres vocearon cifras entre risas como si fuera un juego. A Naya le revolvió el estómago. Pensó en correr, en saltar de la tarima, pero sabía que no daría 2 pasos antes de que alguien la atrapara. Ya había visto lo que les pasaba a los fugitivos. Apretó la mandíbula. Si no podía escapar, al menos se mantendría erguida. Entonces un borracho dio un paso al frente. Era un peón corpulento que Naya reconoció de la noche en que las apresaron. La camisa manchada, las botas maltrechas y el aliento que olía a mezcal incluso desde donde ella estaba. Agitó un puñado de monedas y vociferó su oferta con voz demasiado alta. Luego se giró hacia la multitud con una sonrisa torcida. «Me quedo primero con la grande», soltó entre carcajadas, haciendo que Leia se estremeciera. El estómago de Naya se volvió piedra. Sus dedos se cerraron en puños tras la cuerda. Imaginó arañarle la cara, pelear hasta que tuvieran que arrancarla de encima, aunque supiera que solo terminaría más atada, quizá peor. Aún así, la idea le quemaba en el pecho. Entonces el ambiente de la plaza cambió. Desde la otra orilla de la calle apareció el ranchero Lou Callahan, un hombre alto y ancho de hombros con la chaqueta de montar curtida por el polvo. Su cabello oscuro bien recortado y el sombrero echado hacia adelante le sombreaban los ojos. En la cartuchera llevaba un revólver gastado por años de uso. Lou Callahan se había enterado esa mañana de la subasta. No pensaba intervenir. Llevaba 2 años dedicado a su hacienda y a mantener en calma los tratos con el pueblo sin mezclarse en pleitos. No le gustaba meterse en asuntos ajenos, pero al saber que 2 jóvenes apaches iban a ser vendidas al mejor postor, algo en su interior decidió que aquello sí le concernía. Quizá era el recuerdo de su difunta esposa, que solía llevar comida a los campamentos indígenas a pesar de las críticas. O quizá que ya había visto demasiada muerte y no quería cavar 2 tumbas más. Avanzó entre la multitud sin decir palabra, las botas firmes sobre la tierra. Los hombres se apartaban sin pensarlo. Cuando llegó al frente, miró primero a Naya y luego a Leia. Vio las marcas de soga en sus muñecas, el miedo que trataban de ocultar, y su decisión se afirmó. Lou avanzó, dejó caer una bolsa de monedas sobre la tarima. El sonido fue seco y definitivo. El subastador se quedó a medias. «Cuéntalas», dijo Lou con voz serena pero firme. El hombre abrió la bolsa, la revisó rápido y asintió. «Venta concluida». El borracho enrojeció.
De ninguna manera, gruñó avanzando hacia la plataforma. «Yo ya ofrecí». La mano de Lu fue al cinturón sin sacar el arma, pero dejando clara la intención. El gentío enmudeció. «¿Lo oíste?», replicó Lu, la voz plana. La venta terminó. El borracho vaciló, escupió en el suelo y se alejó tambaleando hacia la cantina. Luke subió los escalones, sacó su cuchillo y cortó las sogas de las muñecas de las hermanas. Las fibras ásperas cayeron sobre las tablas. Nia bajó los brazos lentamente. Sentía la piel arder cuando la sangre regresó y frotó las marcas con el pulgar. No le dio las gracias, no todavía. Simplemente lo observó con sus ojos oscuros, intentando adivinar qué clase de hombre era. Y si ese rescate significaba algo mejor o solo otra forma de encierro. «Vamos», dijo Luke en voz baja. Las ayudó a bajar de la plataforma. La multitud se abrió. Nadie habló. La presencia del hacendado y el sonido de sus botas sobre la tierra apisonada parecían bastar para mantenerlos quietos. Nia y Leia lo siguieron a través de la calle rumbo a la casa grande de su rancho. La mente de Nia bullía. No sabía por qué confiaba en él. Ignoraba si su intención era darles refugio o encerrarlas de nuevo. Pero por ahora las cuerdas habían desaparecido y aceptaba correr ese riesgo. Al llegar, Luke sostuvo la puerta abierta. Nia vaciló un instante mirando de reojo la plaza. La tarima, los hombres, el polvo. Y después entró. Leia la siguió de cerca, casi rozando su hombro como temiendo perderla. Dentro la estancia estaba en silencio y más fresca que el exterior. La estufa ardía suavemente llenando el ambiente de olor a leña. Un catre junto a la pared y un escritorio con un libro de cuentas y una estrella de lata completaban la habitación. Luke sirvió agua en tazas de hojalata desde una jarra de piedra y se las ofreció. «Beban», indicó sin rodeos. Leia tomó primero, bebiendo con tal ansia que acabó tosiendo. Nia bebió con calma. Lo observaba por encima del borde del vaso, aún tratando de descifrarlo. Luke se apoyó en el escritorio, brazos cruzados, esperando a que sus respiraciones se calmaran. «Pueden quedarse aquí esta noche», anunció. «Nadie las molestará». No les preguntó de dónde venían ni lo que habían pasado. Todavía no. Pensaba que hablarían cuando estuvieran listas, o tal vez nunca. De cualquier forma, su decisión estaba tomada. Por primera vez en días, Nia sintió un pequeño alivio que no era puro miedo. No lo llamaría seguridad. No todavía, pero bastaba para aflojar la mandíbula y respirar. La noche llegó temprano a Red Bluff. La última luz volvió naranjas las ventanas de la hacienda, antes de extinguirse por completo. Afuera solo se oía de vez en cuando el tintinear de unas espuelas o el trote de un caballo en dirección al establo. Dentro el silencio era denso, de esos en los que cada sonido resalta. El chasquido del hierro al enfriarse, el roce de unas botas sobre las tablas, el leve chirrido de la silla de Luke al girarla hacia la puerta. Nia permaneció largo rato junto a la pared, una mano apoyada en el borde del escritorio. Sus muñecas seguían rojas donde había estado la soga, y movía los dedos lentamente para que la sangre volviera a circular. Se sentía extraña de pie y libre. Una libertad tan reciente que despertaba desconfianza. Leia ya se había acurrucado en el catre con las piernas encogidas bajo la manta, abrazando la taza de hojalata como si fuera a lanzarla si alguien entraba. Luke se ocupaba en silencio. Sirvió más agua, rellenó las tazas y las dejó al alcance. Luego sacó una manta doblada del armario y la lanzó al catre. «Solo hay una», comentó con voz tranquila. «Estarán más abrigadas si la comparten». Nia atrapó la manta y la extendió sobre su hermana, que ya temblaba a pesar del calor de la estufa. La respiración de Leia era demasiado rápida, así que Nia se sentó a su lado y le apartó el cabello de la frente. Le recordó a cuando eran niñas y se escondían de las tormentas en los cañones. Luke permanecía junto al escritorio, observándolas en silencio. No apartó la vista de las marcas en sus muñecas. Pensó en la tarima, en las miradas de los hombres, en lo fácil que habría sido seguir de largo y no intervenir. Una vez lo hizo años atrás, cuando un asalto a una diligencia terminó con una mujer y un niño muertos, antes de que él pudiera actuar. Y aún no se lo perdonaba. Finalmente habló con tono sereno. «Estarán seguras aquí esta noche. La puerta queda cerrada.
Caminó, giró la llave en la cerradura y se la guardó en el bolsillo. Nia lo miraba con los ojos entrecerrados sin saber si eso era protección o una nueva prisión. Quiso preguntarle por qué gastó su dinero en ellas, por qué le importaba, pero las palabras no salieron. Optó por otra cuestión menor. ¿Por qué ayudarnos?, preguntó. Luke le sostuvo la mirada. Porque pude. No era una gran explicación, pero no parecía un hombre que malgastara palabras. Arrastró una silla hasta colocarla entre la puerta y la estufa y se sentó. El revólver descansaba sobre su muslo. Duerman un poco, yo haré guardia. Nia no se acostó enseguida. Continuó de pie descalza sobre las tablas estudiándolo. La lámpara del escritorio proyectaba una luz suave sobre su rostro, marcando las líneas en las comisuras de la boca. En sus ojos había un cansancio antiguo propio de quien ya ha visto demasiado. No había soberbia ni deseo, solo un hombre cumpliendo lo que creía correcto. Finalmente Nia se acomodó en el catre, la espalda apoyada contra la pared. Leia se acurrucó junto a ella, su respiración se fue haciendo lenta, hasta que el cansancio venció al miedo. Luke permaneció inmóvil, largo rato, atento al sonido de las hermanas acomodándose. Su mente repasaba la jornada, la plaza, el borracho, el emisario del juez, y comprendía que aquello no había terminado. El pueblo comentaría. Algunos dirían que no tenía derecho. Otros insinuarían que las retenía para sí. Podía imaginar ya los chismes encendiéndose en la cantina. Cuando el fuego de la estufa bajó, se levantó, echó 2 leños más y ajustó el tiro de aire. Se movió sin ruido, cuidando no despertarlas. Sin embargo, Nia lo siguió con la mirada atenta, incluso en su cansancio. Pensó en huir. Era la primera oportunidad real desde su captura, pero al ver a Leia dormida, comprendió que no podía arriesgarse. También recordó la forma en que Luke se había interpuesto entre ella y el borracho sin gritos, erguido como una muralla. Aquello significaba algo. No confiaba del todo en él, pero estaba segura de que si alguien entraba esa noche, Luke sería el primero en enfrentarlo. Por ahora eso bastaba. Se recostó al lado de Leia, cubriéndolas con la manta. El catre era angosto y duro, pero mejor que el piso de un cobertizo. Luke siguió en vela. Ni siquiera se quitó el cinturón del revólver. Se recostó en la silla, la cabeza inclinada lo justo para que las sombras le cubrieran los ojos. Pero cada ruido afuera, un resoplido de caballo, el crujido de una carreta lo hacía alzar la cabeza. Pasaron horas así. La lámpara se fue apagando. Solo la estufa lanzaba un resplandor rojizo por la habitación. En un momento Nia despertó y lo vio allí todavía vigilando la puerta. No habló. Lo miró un instante y volvió a cerrar los ojos. Cerca del amanecer, el fuego casi se había extinguido y el aire estaba frío. Luke se levantó, cruzó hacia la estufa y removió las brasas hasta reavivarlas. Detrás de él oyó que Nia se movía en el catre. Ella ya estaba despierta, sentada con el cabello suelto sobre los hombros. ¿No duermes?, preguntó en voz baja. Luke se encogió de hombros. No mucho. Podría haber dicho algo sobre las noches de camino, sobre la guerra, sobre los años pasados, pero no lo hizo. Vertió agua en la olla y la colocó al fuego. Nia no insistió. Solo se quedó allí con los brazos alrededor de las rodillas, observándolo trabajar. Algo se aflojó en su pecho. Una tensión que no había notado desde la subasta. Ignoraba lo que vendría si él pensaba retenerlas o dejarlas partir. Pero por primera vez, desde que la capturaron, sintió que podía respirar. Afuera la primera luz del día despuntaba. El pueblo pronto despertaría y habría rumores, quizá problemas. Por ahora, sin embargo, la casa estaba en calma, la puerta asegurada, y ellas ya no estaban sobre aquella tarima. Nia volvió a recostarse, esta vez mirando la silla donde Luke se hallaba. No cerró los ojos enseguida. Lo contempló mientras la luz del fuego jugaba en su rostro. Finalmente el sueño la venció. Luke continuó en su sitio, bebiendo el primer café de la mañana, directamente de la taza de hojalata, pensando ya en lo que seguiría. ¿A quién tendría que enfrentar? ¿Qué documentos firmar? ¿Hasta dónde llegaría para mantener a esas muchachas lejos de aquel estrado para siempre? Al salir el sol, Red Bluff empezaba a moverse.
Las ruedas de las carretas retumbaban junto a la hacienda. El golpe de casco se mezclaba con el de botas sobre la pasarela de madera. Las hermanas despertaron con el aroma del café y el roce sordo de la silla de Luke al levantarse. El catre crujió cuando Nia se incorporó, el cabello cayéndole al rostro. Lo apartó con la mano, parpadeando ante la luz que entraba por la cortina. Leia se frotó los ojos, todavía medio dormida, pero su expresión ya no era tan tensa ni tan asustada como la noche anterior. Luke llevaba horas en guardia. Tomó una decisión antes del alba de la que no pensaba retractarse. No iba a entregarlas ni al alcalde, ni a los borrachos de la cantina, ni a nadie. Pasara lo que pasara, lo afrontaría. Colocó 3 platos de peltre en la mesa con una rebanada de pan en cada uno y llenó de nuevo las tazas con agua. «Coman», dijo sin rodeos. «Nos espera una mañana larga». Nia aceptó el plato con cautela al principio, luego comió en bocados pequeños medidos. No probaba pan tan fresco desde hacía semanas. Leia devoró más rápido, casi atragantándose, hasta que Nia le frenó la mano. Luke se apoyó en el escritorio, brazos cruzados, mirando la calle por la ventana. Ya se escuchaban voces afuera más fuertes de lo habitual. Sabía que la noticia de la subasta de ayer corría de boca en boca. Cuando terminaron de comer, llegó el primer golpe en la puerta. Abrió apenas una rendija. 2 hombres de la tienda general estaban allí, uno mayor y otro joven con aire nervioso. «Buenos días, patrón», saludó el mayor, levantando el sombrero. «Supimos que anoche se llevó a las 2 muchachas apaches de la subasta. La gente quiere saber qué piensa hacer con ellas». Luke no se movió del umbral. «Eso no es asunto de ustedes», respondió con calma. El hombre frunció el ceño. «El pueblo tiene sus reglas». «Esas muchachas eran...» «Las estaban vendiendo», interrumpió Luke con voz seca. «Eso se acabó». El hombre vaciló y miró por encima del hombro de Luke, como queriendo atisbar a las hermanas. Nia estaba de pie junto a la estufa, los hombros tensos y la mirada fija en la puerta. Leia se había encogido en la esquina del catre. Luke giró el cuerpo tapando la vista. «La tienda abre en 1 hora», indicó señalando la calle. «Si vinieron por un encargo, esperen allá». Los 2 murmullaron algo por lo bajo, pero terminaron por retirarse. Luke cerró la puerta y echó el cerrojo de nuevo. Los ojos de Nia lo siguieron mientras volvía al escritorio. «¿Regresarán?», preguntó. «Probablemente», respondió Luke, «pero no se las llevarán». Ella deseaba creerlo. Examinó su rostro, la calma con que lo decía, como si no admitiera dudas. Había arriesgado su dinero y quizás su trabajo la tarde anterior. Empezaba a entender que no era un simple acto de caridad. ¿Por qué insistió ahora con un tono más suave? Luke se sentó el sombrero en las rodillas, porque he visto lo que pasa cuando nadie interviene. Su mandíbula se endureció. «No otra vez». No añadió más, pero esas palabras bastaron para apaciguar parte del temor que le oprimía el pecho. Más tarde Luke salió de la casa para hacer su recorrido habitual. Se detuvo en el umbral antes de irse mirándola. «¿Sabes usar un rifle?», preguntó. Sus ojos se entrecerraron y asintió. Él descolgó el Winchester y lo apoyó junto al escritorio. «Si alguien intenta forzar la puerta, monta una bala y apunta a la altura de la cintura. Nadie debería entrar, pero si ocurre sabrás qué hacer». Nia tomó el arma y la revisó como quien ya la ha manejado. Luke notó la firmeza con que lo hacía, asintió y salió. Durante su ausencia, Nia permaneció en guardia, manteniendo a Leia cerca. Se descubrió caminando de un lado a otro, asomándose por la ventana cada pocos minutos. Parte de ella seguía pensando en escapar, pero el solo imaginar que las atraparan de nuevo y las arrastraran a la tarima le revolvía el estómago. Aún no confiaba del todo en Luke, pero sí en que las mantenía más seguras que en meses. Cuando volvió 1 hora después, su chaqueta traía polvo y el ala del sombrero estaba húmeda de sudor. Colgó el sombrero, devolvió el rifle a su sitio y guardó silencio un momento. «¿Algún problema?», preguntó al fin. Nia negó con la cabeza. «No». «Bien». Le entregó un paquete doblado, 2 vestidos sencillos de percal comprados antes de que corrieran los chismes. «Para ti y para ella», dijo señalando a Leia. Nia lo recibió sorprendida.
Pasó los dedos por la tela suavizándola. Hacía meses que nadie les daba algo tan decente. Por un instante no supo qué decir. «Gracias», murmuró al fin, breve pero sincera. Luke no le dio importancia. Simplemente fue hacia la estufa y puso agua a calentar. Mientras tanto, Nia ayudó a Leia a lavarse detrás del biombo del rincón. Los moretones de la muchacha iban cediendo, aunque la espalda todavía mostraba las marcas de la cuerda. Nia las limpió con un paño húmedo, el gesto endurecido. Pensó en todo lo vivido y sintió una oleada de rabia. No una rabia impotente, sino de esa que afianza la determinación. No volverían a aquel infierno. Cuando salieron, Luke les echó una mirada rápida y luego apartó los ojos con respeto, dándoles espacio. Un gesto mínimo, pero que significaba mucho. El resto de la tarde transcurrió lenta. Luke revisaba papeles en el escritorio, mientras Nia junto a la estufa remendaba la correa rota de su vestido con una aguja hallada en el cajón. Leia dormitaba con la cabeza apoyada en el regazo de su hermana. La tranquilidad casi se volvía costumbre cuando cerca del anochecer, esa paz se quebró. Una voz ebria gritó desde afuera, riendo demasiado fuerte, seguida de un puñetazo contra la puerta. El cuerpo de Nia se tensó y Leia saltó del catre. Luke se levantó de golpe arrastrando la silla. Abrió la puerta y se encontró al mismo peón de la subasta, tambaleándose con una botella en la mano. «Patrón», balbuceó el hombre. «¿Cree que puede comprar lo que le antoje y esconderlo aquí? Esas mujeres tienen dueño». Luke salió cerrando la puerta tras de sí. «Váyase a su casa». El borracho se burló. «¿O qué? ¿Me va a disparar por ellas?». La calle enmudeció. Algunos hombres se apoyaron en los postes del porche para mirar. Luke dio un paso adelante tan cerca que el otro tuvo que echar la cabeza hacia atrás para sostenerle la vista. «Lárguese», ordenó Luke con voz baja y firme. Por un momento pareció que el borracho iba a golpearlo, pero algo en el semblante de Luke lo detuvo. Maldijo entre dientes y se alejó tambaleando hacia la cantina, gritando por encima del hombro: «Esto no termina aquí». Luke lo siguió con la mirada, la mandíbula apretada, y luego regresó a la casa. A través de la ventana vio la silueta de Nia junto a la estufa, el rifle en las manos. Cuando entró, ella lo dejó con cuidado a un lado. «Casi lo usas», dijo él. Los labios de ella se movieron apenas. Si entraba por la puerta, sí. Luke asintió una sola vez. «Bien». Algo invisible pasó entre ellos en ese instante. Una comprensión sin palabras. Aquello ya no era simple azar ni limosna. Ahora estaban del mismo lado. Cuando cayó la noche, la estufa volvió a irradiar calor, y las hermanas ocuparon el catre sin vacilar. Nia permaneció despierta más tiempo mirando a Luke en su silla. Él no apartó la vista. Era la primera noche en que el peso del miedo cedía lo bastante para dejarle el pecho libre. Fuera lo que trajera el amanecer, ya no estaban sobre aquella tarima. Y por esa noche, eso bastaba para que cerrara los ojos y durmiera. La mañana siguiente amaneció clara y fresca, el aire más frío que el día anterior. Luke ya se hallaba afuera cuando Nia se acercó a la ventana. Conversaba con el herrero sereno de postura, pero con la mandíbula tensa. No alcanzaba a oír las palabras, pero le bastaba la forma en que se mantenía controlado y alerta a un hombre calculando lo que podía avecinarse. Dentro de la casa grande, Leia picoteaba un pedazo de pan en el escritorio. A veces se le escapaba una sonrisita rápida, aunque sus ojos seguían saltando hacia la puerta cada vez que una sombra cruzaba el cristal. Nia se movía en silencio, doblando los 2 vestidos de percal que Luke les había comprado el día anterior. Aún no entendía por qué lo había hecho, por qué gastaba en ella. Pero cada pequeño gesto derribaba el muro que ella misma había levantado entre su corazón y los demás. Cuando Luke regresó, colgó el sombrero en el gancho y sacudió el polvo de su chaqueta. «El pueblo anda inquieto», dijo. «Hoy hablan más que ayer». «Hablan de nosotros», respondió Nia sin rodeos. Luke no lo negó. «Sí». Ella se quedó con los brazos cruzados, los ojos oscuros fijos en él. «¿Piensas echarnos antes de que vengan?», preguntó. No contestó Luke con voz baja pero firme. «Pienso mantenerlas aquí». Aquella frase sencilla caló hondo.
Nia volvió a la estufa fingiendo ocuparse del hervidor para que él no notara su expresión. El día transcurrió despacio. Luke las mantuvo dentro mientras hacía sus rondas, regresando con frecuencia para asegurarse de que todo seguía en calma. Cuando salía, Nia dejaba un rifle al alcance. No porque deseara usarlo, sino porque se sentía más segura teniéndolo cerca. Ya casi al anochecer llegó el problema. El sonido de cascos retumbó en la calle principal y un grupo de hombres desmontó frente a la casa. Nia se asomó y se quedó helada al ver de quién se trataba. Era el juez del pueblo, un hombre de bigote gris y un abrigo elegante que lo distinguía de los peones que lo acompañaban. Llevaba unos papeles en la mano y el porte de quien piensa imponerlos. Luke salió antes de que llamaran. «Buenas tardes, juez». «Buenas tardes, patrón», respondió el juez con tono frío. «Traigo una orden firmada por el alcalde que exige entregar a estas dos muchachas apaches al tribunal territorial». Mostró el documento como si fuera una carta ganadora. «Las retiene de forma ilegal. Entréguelas». Nia apretó con fuerza el marco de la ventana, el corazón desbocado. Podía escuchar cada palabra. Leia se pegó a su lado, respirando apenas. Luke ni siquiera miró el papel, no. El juez parpadeó. «Perdón, ya me oyó», replicó Luke, su voz tranquila pero firme. «Ellas no volverán a esa tarima, no mientras yo lleve este cargo», añadió. Los hombres detrás del juez se inquietaron las manos cerca de los cinturones, pero Luke no se movió. Dio un paso más hasta quedar casi frente a frente con él. «Si quiere discutir de leyes, podemos cabalgar hasta la cabecera del condado y hacerlo como corresponde. Pero si intenta llevárselas por la fuerza, tendrá que pasar sobre mí». Por un momento nadie habló. El sol caía alargando las sombras en la calle. Al fin, el juez dobló el papel y lo guardó en el saco. «Está cometiendo un error, Callahan. Esto no termina aquí». Quizá dijo Luke, pero por esta noche se acabó. El juez dio media vuelta y montó. Sus hombres lo imitaron murmurando. Cuando se alejaron, la tensión se disipó en el aire, no en los hombros de Luke. Él volvió adentro cerrando la puerta con fuerza. Nia seguía junto a la ventana, los ojos abiertos de par en par, el rifle en las manos, sin recordar haberlo tomado. «Querían llevarnos», murmuró. «Lo intentaron», corrigió Luke. Atravesó el cuarto en 3 pasos y le quitó el rifle con cuidado, dejándolo a un lado. Pero no lo lograron. El aliento de Nia era rápido. Jamás alguien se había interpuesto entre ella y el peligro sin pedir nada a cambio. Aquella certeza la estremeció. Ese hombre acababa de arriesgar su trabajo y tal vez su vida para mantener a salvo a ella y a su hermana. ¿Por qué?, preguntó de nuevo. Pero esta vez no había desconfianza en su voz, sino algo más cercano al asombro. Los ojos de Luke se encontraron con los de ella, firmes e inquebrantables, porque no merecen lo que iban a hacerles. Aquellas palabras rompieron algo en el pecho de Nia. Avanzó un paso sin darse cuenta. Él estaba tan cerca que podía ver el polvo en su cuello y la leve cicatriz que le marcaba la mandíbula. Luke dudó un instante, como dándole oportunidad de apartarse. Al no hacerlo, él alzó la mano y apartó un mechón de su rostro. Su palma áspera se quedó un momento. La respiración de Nia se cortó, el corazón le golpeaba las costillas. Entonces, él la besó. No fue un beso suave, no fue planeado. Fue de esos que llegan cuando las palabras no bastan. Firme, urgente, con sabor a café polvo y alivio. Ella se aferró a su chaqueta para no perder el equilibrio. Él la atrajo más, una mano en su espalda, anclándola como si hubiera esperado hacerlo desde el día anterior. Cuando se separaron, los dos respiraban con fuerza. Quedaron un momento frente a frente, las frentes juntas sin decir nada. Leia, con los ojos muy abiertos, se había replegado en el catre cubriéndose con la manta, pero observaba con una expresión de alivio. Por primera vez creyó que su hermana realmente estaría a salvo. Luke se apartó primero, dejando caer la mano. Su rostro era indescifrable, pero la mandíbula mostraba decisión. «Habrá que estar preparados», dijo en voz baja. «Volverán, y la próxima vez vendrán con más brío». Nia asintió, recuperando el aliento. «Entonces nos mantenemos listas». Había algo distinto en su voz, más fuerza, más firmeza. Ya no solo sobrevivía,
Ahora estaba eligiendo. Luke regresó al escritorio y comenzó a reunir los papeles que necesitaría por la mañana. Nia permaneció un instante en medio de la habitación. Llevó la mano a sus labios como para confirmar que lo ocurrido era real. Luego se sentó junto a la estufa más serena y empezó a remendar la manga de su vestido con puntadas rápidas y seguras, como preparándose para lo que viniera. La noche cayó alrededor. La estufa ardía, la calle afuera quedaba en silencio y por primera vez desde la plaza Nia sintió tierra firme bajo los pies. Había sido comprada, rescatada, casi arrebatada de nuevo, pero ahora sabía que no saldría de aquella casa si no era por su propia decisión. Luke la miró desde el escritorio. Sus ojos se cruzaron sin necesidad de palabras. Por esa noche era suficiente. El amanecer llegó pálido y frío. Una fina capa de escarcha seguía pegada a la bomba de agua junto a la casa. Luke ya estaba despierto con el abrigo puesto y el cinturón del revólver bien ajustado. Apenas había dormido, pero solo lo delataban las líneas profundas en su rostro. Nia se incorporó en el catre peinándose con los dedos. Leia seguía arropada bajo la manta, respirando tranquila. El primer sueño verdadero en semanas. Luke sirvió agua caliente de la tetera en 2 tazas y dejó una frente a Nia sin preguntar. Ella la rodeó con las manos, el vapor subiendo entre ambos. Sus pensamientos seguían enredados por la noche anterior, por aquel beso inesperado, por la forma en que él se había plantado ante el juez como una muralla. Había pasado meses huyendo, esperando el próximo golpe, la próxima mano que la atrapara. Ahora estaba en un cuarto cálido con un hombre que había arriesgado más de lo que entendía para que nadie las arrastrara. ¿Qué sigue ahora?, preguntó en voz baja, firme pero cargada de sentido. Luke miró hacia la ventana antes de contestar. Ahora cabalgaré hasta la cabecera del condado. Presentaré los papeles y dejaré por escrito que están bajo mi protección. Nia frunció el ceño. ¿Y si no lo aceptan? Entonces regresaré y buscaremos otra salida. Lo dijo sin dudar, como si no existiera la opción de entregarlas. Tomó la Winchester del armero, la revisó y la apoyó de nuevo junto al escritorio. Quédense adentro, cierren bien y no abran a nadie más que a mí. Nia asintió. Ya no temía quedarse sola, pero sí lo que pudiera ocurrir mientras él estaba fuera. Luke salió antes de que el pueblo despertara, las botas crujiendo sobre la escarcha. Nia atrancó la puerta y se quedó escuchando el sonido de los cascos alejándose. Luego miró a Leia, que despertaba frotándose los ojos. Volverá, dijo Nia para tranquilizarla y tranquilizarse. La mañana transcurrió despacio. Nia se ocupó lavando la poca ropa, ordenando el cuarto, alimentando la estufa. Pero cada vez que una carreta pasaba o unas botas resonaban en el porche, buscaba el rifle. Al mediodía los nervios estaban tensos. Era media tarde cuando llegó el problema. Un grupo de hombres se detuvo frente a la casa, sus voces se oían a través de la puerta. El estómago de Nia se encogió al reconocer a uno de ellos, el borracho de la plaza. «Ahí está», dijo él con voz cargada de rabia. «El patrón no está para hacer de perro guardián». El picaporte vibró. Leia se quedó inmóvil agarrando el brazo de su hermana. Nia tomó el rifle, accionó la palanca con un chasquido que retumbó en la sala y apuntó a la puerta. «Ve», susurró a Leia, indicándole que se escondiera detrás del escritorio. La puerta volvió a sacudirse, pero una voz sonó desde el corredor de madera. «Déjalo, Hank». Era el hijo del tendero. «El patrón volverá pronto y no querrás que te encuentre aquí». Hubo maldiciones, pasos nerviosos, y luego el sonido de caballos que se alejaban. Nia mantuvo el rifle en alto mucho tiempo después de que se fueron, respirando agitada. Solo cuando estuvo segura de que no quedaba nadie lo bajó. Leia salió de detrás del escritorio. «Seguirán viniendo», dijo con voz diminuta. «Sí», respondió Nia con dureza, «pero él también volverá». Ya casi anochecía cuando Luke regresó por fin. El polvo cubría su abrigo y el sombrero lo traía calado. Bajó del caballo, lo amarró y entró. Lo primero que hizo fue recorrer la habitación con la mirada, comprobando que ambas estuvieran bien y que el rifle siguiera allí. «¿Alguien vino?», preguntó. «Sí», dijo Nia, «pero se fueron». Luke asintió una sola vez con la mandíbula tensa. Sacó un pliego doblado de su chaqueta y lo dejó sobre el escritorio.
Tutela legal, anunció firmada por el secretario del condado. Ahora están bajo mi protección por ley. Nadie las toca sin pasar primero por mí. Nia se acercó, tomó el documento con cuidado y lo leyó, aunque algunas palabras le resultaban nuevas. Pasó el dedo por la firma de Luke al final. Esto nos mantiene aquí. Las mantiene a salvo, afirmó él. Algo se aflojó en el pecho de Nia. Dejó el papel en su sitio y lo miró a los ojos. «¿Arriesgaste todo?», dijo más que preguntó. Luke se encogió de hombros. No había otra opción. Fue hasta la estufa, se sirvió café y se sentó. Nia lo observó un buen rato y luego se acomodó frente a él, los codos sobre la mesa. Había callado desde que se conocieron, pero ahora habló. «Ellos mataron a mi hermano», susurró. Luke no se movió. Solo esperó. «Fue en el manantial», continuó. «Llegaron unos rancheros diciendo que robábamos. No era cierto. Él intentó hablar a hacerlos entender, pero le dispararon igual. Lo enterramos bajo un álamo y huimos». Su voz tembló una vez, pero no se detuvo. «Nos escondimos en los cañones hasta que nos atraparon. Nos amarraron, nos arrastraron al pueblo. Dijeron que nos venderían». Levantó el mentón y lo miró de frente. «Creí que todo acabaría allí». Luke dejó la taza y se inclinó apoyando los antebrazos en las rodillas. «No termina ahí», aseguró. «No mientras yo pueda evitarlo». Durante un buen rato solo se oyó el chisporroteo de la estufa. Nia asintió al fin. «Entonces nos quedamos». Luke la miró un instante más y respondió con un leve asentimiento, como sellando un acuerdo. Aquella noche la casa se sintió distinta. Las hermanas ocuparon de nuevo el catre, pero Nia se acostó de frente a la silla donde Luke permanecía. No hablaron mucho, pero de vez en cuando sus miradas se encontraban sin apartarse. Por primera vez desde la plaza, Nia sintió que ya no solo sobrevivía. Estaba decidiendo confiar, quedarse, ver a dónde las llevaría todo aquello. Y Luke, montando guardia con el revólver a mano, sintió que el peso también se aligeraba en sus hombros. El pueblo podía insistir. El juez podía volver con más hombres. Pero esa noche la puerta estaba cerrada. El fuego encendido. Y por una vez había paz dentro de esas paredes. Al día siguiente, el amanecer llegó más tibio, sin escarcha, en la manija de la bomba de agua, y con un leve olor a polvo y caballos. Luke estaba en el porche de la casa con el sombrero echado, mirando la calle antes de entrar. Había pasado la noche pensando en lo que vendría, en lo que haría falta para mantener su decisión. Si el juez regresaba con más gente, en lo que diría el consejo del pueblo sobre que hubiera presentado los papeles por su cuenta. No se arrepentía, pero sabía que la pelea seguía. Dentro, Nia ya estaba despierta. Se había peinado y atado el cabello con una tira de percal arrancada de uno de los vestidos nuevos. Lucía más limpia y serena que el día anterior, aunque en su mirada quedaba una chispa de dureza. Estaba de pie ante el escritorio leyendo de nuevo el documento de tutela. Sus labios se movían en silencio repasando las palabras. «¿Sabes leer algo?», comentó Luke desde la puerta. Ella asintió mirándolo de reojo. «No todo. Mi hermano me enseñó. Quiero entender lo que firmaste». Luke se acercó y señaló la línea final. «Aquí dice que soy responsable de ti y de tu hermana. Si alguien intenta llevárselas, tendrá que enfrentarse a la ley, no solo a las armas». Ella pasó los dedos sobre la tinta de su nombre como memorizándola. «Entonces, si nos quedamos, no seremos prisioneras». «No», afirmó Luke con tono firme. «Están aquí porque quiero que estén a salvo, no porque quiera encerrarlas». Aquello pareció calmar algo en su interior. Nia dobló el documento con cuidado y lo dejó de nuevo en el escritorio. Hacia media mañana, Luke salió a hacer sus rondas. El pueblo estaba inquieto. Lo sentía en las miradas que le lanzaban. Lo escuchaba en los murmullos del corredor de madera. Un grupo de peones se reunía frente a la cantina. El murmullo de la calle se apagaba cuando él pasaba. Sabía que hablaban de él, de las hermanas que resguardaba en su casa. No le inquietaba demasiado. El chisme no era nada nuevo. Lo que lo puso en alerta fue el galope fuerte que venía por el camino del sur. Se volvió y vio al juez de nuevo, esta vez con 3 ayudantes detrás levantando una nube de polvo.
La mandíbula de Luke se endureció cuando frenaron frente al poste de amarre. Patrón, saludó el juez al desmontar la voz ya afilada. Supe de los papeles que presentó. Está abriendo un precedente peligroso. Luke se plantó firme en el porche. ¿Peligroso o no es legal? El juez dio un paso más bajando la voz para que solo Luke lo oyera. Se está poniendo al pueblo en contra. A la gente no le gusta ver que un ranchero reclame lo que creen suyo. Los ojos de Luke se endurecieron. La gente puede aprender rápido lo que no les pertenece. Los ayudantes se movieron incómodos percibiendo la tensión. El juez sostuvo la mirada de Luke un momento largo hasta que finalmente retrocedió. Veremos cuánto tiempo puede mantener su posición Callahan. Habrá una reunión del pueblo en 2 días. Querrán su respuesta. Luke los observó alejarse sin relajarse hasta que desaparecieron de su vista. Luego entró de nuevo. Nia alzó la vista desde la estufa cuando él entró. ¿Vinieron, verdad? Sí, confirmó él dejando el sombrero a un lado. El juez convoca a una reunión. Querían que las entregara. Leia, sentada en el catre, se quedó pálida. ¿Lo harás? No respondió Luke sin titubear. Pero significa que las cosas se pondrán peor antes de mejorar. Nia se quedó inmóvil un largo rato. Luego cruzó la sala hasta él. Entonces ayudamos, dijo en voz baja. Luke la miró con atención. ¿Ayudar cómo? Ella vaciló y luego explicó. No nos escondemos. Limpiamos, trabajamos. Si el pueblo nos ve como personas y no como animales, quizá dejen de murmurar. Luke lo pensó. Conocía bien a esa gente. Sabía que algunos nunca cambiarían, pero tenía razón. Si veían que llevaban una vida decente y honrada bajo su techo, el chisme perdería fuerza. Esa tarde Nia barrió la acera de madera frente a la casa mientras Luke revisaba documentos. Leia ayudó a ordenar las herramientas y a limpiar la habitación trasera. Algunos curiosos se quedaban mirando, pero otros solo asentían con la cabeza. La curiosidad empezaba a volverse respeto. Al anochecer, Luke cerró temprano. La tensión del día lo había cansado más de lo que admitiría. Se sentó en el porche con el rifle sobre las rodillas mirando cómo se apagaba la luz. Nia salió y se quedó a su lado, los brazos cruzados contra el frío. «No se detendrán», dijo ella. No asintió Luke, pero yo tampoco. Permanecieron mucho rato en silencio escuchando el pueblo calmarse. Un caballo pateando a un perro, ladrando a lo lejos. Cuando el aire se volvió tan frío que su aliento se veía, Luke se levantó y le sostuvo la puerta. Dentro la estufa daba un resplandor acogedor. Leia ya dormía medio envuelta en la manta. Nia se sentó en el borde del catre observando a Luke encender la lámpara y colgar el sombrero. «¿Por qué sigues aquí?», preguntó al fin. «Podrías dejar este lugar vivir solo. ¿Por qué seguir como patrón?». Luke meditó recargado en el escritorio. «Porque cometí demasiados errores antes. Esta es mi manera de pagar por ellos, mantener la paz, asegurarme de que nadie más pague lo que yo pagué». Ella asintió lentamente, comprendiendo un poco más el peso que él cargaba. «Entonces quizá nos quedemos por la misma razón», susurró. Los ojos de Luke se encontraron con los suyos. Quizá sí. Más tarde, cuando el fuego bajó, Luke cabeceó en la silla junto a la estufa. La mano descansaba cerca del revólver. Nia lo miraba desde el catre, el corazón tranquilo por primera vez en meses. A pesar de los peligros y las amenazas, sabía que ella y Leia tenían allí una oportunidad real. Se recostó y cubrió a su hermana. Sus ojos se cerraron con el calor del cuarto y el sonido del lento respirar de Luke llenando el silencio. Lo que viniera a la reunión el juez, el pueblo lo enfrentarían juntos. Y por esa noche, eso bastaba para dormir. El día de la reunión amaneció gris y fresco. Un viento bajaba de la sierra trayendo olor a polvo y el sonido lejano de ganado. Luke estaba en el porche de la casa con el sombrero en la mano. Miraba hacia la cantina donde la mayoría de los hombres ya se reunían. Había asistido a muchas juntas antes, pero esta era distinta. No se trataba de cercas ni de derechos de pastoreo. Se trataba de las 2 mujeres dentro de su casa, de si el pueblo les permitiría quedarse bajo su protección o no. Adentro Nia trenzaba su cabello con dedos firmes.
Había vuelto a ponerse el vestido limpio de percal, alisándolo en la cadera. Leia estaba sentada en el catre, balanceando los pies descalzos, algo inquieta, pero ya sin el pánico de los primeros días. Habían escuchado a Luke decir la noche anterior que el consejo del pueblo pediría explicaciones y que él las respaldaría. Cuando Luke volvió a entrar, su rostro venía decidido. «Empieza pronto», anunció. «Voy a la reunión». Nia se puso de pie enderezando los hombros. «Vamos contigo». Luke dudó. Podría no ser seguro. Ella lo miró fijo. «Si nos escondemos, ellos ganan». Luke la sostuvo con la mirada un momento y luego asintió una sola vez. «Está bien, quédense detrás de mí. Que los vean, pero no caigan en sus provocaciones». Los tres caminaron juntos por la calle. La gente de Red Bluff se volvió a mirarlos al pasar. Algunos curiosos, otros abiertamente hostiles, varios murmurando a escondidas. Nia mantuvo la cabeza erguida, obligando a sus pies a avanzar firmes sobre las tablas de madera. Sentía las miradas encima, la tensión como una cuerda tensa, pero no desvió la vista. La cantina había sido despejada para la asamblea. Sillas y bancos formaban un gran círculo. El alcalde ocupaba un extremo. El juez a su lado y varios rancheros y comerciantes llenaban los asientos. Cuando Luke entró con las hermanas detrás, la sala quedó en silencio. «Patrón», dijo el alcalde aclarando la garganta, «¿sabe por qué estamos aquí?» «Lo sé», respondió Luke quitándose el sombrero y colocándolo sobre la mesa. «Quieren que entregue a las mujeres que reclamé ayer. No son suyas para reclamar», soltó con aspereza uno de los rancheros. «Las estaban vendiendo como si fueran ganado», replicó Luke. «Yo lo impedí. Presenté los papeles de tutela». «Esa ley es para huérfanos», dijo el juez con voz tensa. «No para mujeres apaches adultas que...» «No hicieron nada malo», lo interrumpió Luke. «Las sacaron de tierra abierta, las acusaron sin pruebas. Las ataron y las pusieron a la venta frente a medio pueblo. Si eso es justicia, yo no quiero parte en ello». Un murmullo recorrió el lugar. Algunos asentían, otros fruncían el ceño. Nia dio un paso al frente antes de poder evitarlo. «Mi hermano está muerto», dijo con voz clara. «Lo mataron sin razón. Huid porque no queríamos morir también. Llegamos aquí porque nos capturaron. Si nos expulsan, nos entregan a los mismos hombres que lo asesinaron». Sus palabras pesaron en el aire. La sala quedó en silencio, solo el crujido de una silla rompía la quietud. Luke dejó que el silencio hablara, y luego afirmó: «Ellas se quedan. Quien intente llevárselas responderá ante mí». Por un largo instante nadie habló. El alcalde suspiró y se recostó. «Su postura está clara, patrón. El consejo votará, pero parece que usted ya decidió por qué está dispuesto a luchar». «Así es», dijo Luke, tomando su sombrero. La reunión terminó entre murmullos y el arrastre de botas. Algunos hombres lo miraron con hostilidad al salir, pero ninguno lo detuvo. Afuera la calle brillaba el viento arrastrando el último polvo. Luke regresó a la casa con Nia y Leia detrás. «¿Hablaste?», comentó a Nia al llegar al porche. «Sí», contestó ella sin titubeo. «No tenías que hacerlo». «Debía», replicó. «Ellos necesitaban oírlo de mí, no solo de ti». Luke la observó un momento con algo parecido al orgullo encendiendo sus ojos. «Lo hiciste bien». Dentro volvieron a la calma de la rutina, pero algo había cambiado. Nia lo notó en la forma en que Leia se movía con más libertad por la sala, en la mirada más serena de Luke al vigilar la calle. La pelea no había terminado. Podía empeorar, pero ahora el pueblo la había visto, la había escuchado, y ella no se había quebrado. Esa tarde Luke entró con una pequeña mesa hecha por él mismo y la colocó cerca de la estufa. «Para ustedes», dijo simplemente. Nia pasó los dedos por la madera lisa, sorprendida. «¿La construiste tú?». Él asintió. «Pensé que querrían un lugar donde sentarse que no fuera el catre». Algo cálido se encendió en su pecho. Colocó un plato de hojalata encima como marcando territorio. «La usaremos», afirmó. Cuando llegó la noche, la estufa daba un calor suave, y Nia se sentó a la mesa trenzando el cabello de Leia, mientras Luke trabajaba en el escritorio. El lugar se sentía más a hogar que a encierro.
Y cuando Luke alzó la vista, sus ojos se encontraron con los de Nia, y permanecieron así un instante más que de costumbre. Más tarde, cuando Leia ya dormía, Nia salió al porche. Luke la siguió recargándose en el poste, su hombro rozando el de ella. «¿Sabes lo que dijiste allí dentro?», preguntó en voz baja. «Sí», respondió ella con firmeza. «Me quedo». Luke sintió una sola vez una leve sonrisa dibujándose en sus labios. «Entonces haremos que puedas quedarte». La noche estaba fresca, las estrellas brillando nítidas en el cielo. Por primera vez desde que la capturaron, Nia sintió algo cercano a la esperanza. No la frágil que se roba en un instante, sino la que la hace creer que el mañana también le pertenece. Al día siguiente, el amanecer llegó quieto y pesado, como si el pueblo entero contuviera el aliento. Luke salió de la casa antes de que el sol despuntara del todo, mirando con cuidado la calle. La noche había sido tranquila, pero no confiaba en ello, no después de la reunión. Había dormido a ratos con la silla orientada hacia la puerta y una mano siempre cerca del revólver. Dentro, Nia preparaba una pequeña olla de café. La mesa que Luke había fabricado estaba ordenada con platos de hojalata y un pan envuelto en tela. Leia, sentada al borde del catre, trenzaba una cinta en su cabello. Aquella mañana ya no parecían cautivas, sino una familia intentando hacer vida en un sitio que aún no las aceptaba. Luke entró de nuevo colgando el sombrero en el gancho. «El pueblo está tranquilo», dijo, aunque la tensión en sus hombros decía que no creía que durara. Nia alzó la vista desde la estufa, el rostro sereno. «Calma antes de la tormenta». Él le dio un leve asentimiento. «Probablemente». Al mediodía aparecieron las primeras señales. Un jinete llegó a toda prisa por el camino del sur, levantando una estela de polvo. Luke salió al porche mientras el hombre detenía su caballo. Era uno de los ayudantes del juez. «Patrón», dijo, «se comenta que vendrán esta noche. El juez trae más hombres. Dice que sacará a esas muchachas él mismo si hace falta». La mandíbula de Luke se endureció. «Gracias por avisar». El ayudante vaciló mirando hacia la puerta. «Nunca me gustó cómo las trataron. Pero debes saber que algunos de esos hombres son lo bastante bravos para cumplir sus amenazas». Luke asintió una sola vez. «Estaré listo». Cuando el jinete se marchó, Luke volvió adentro. Nia había oído cada palabra. Permanecía rígida junto a la mesa, una mano en el respaldo de la silla. «Vendrán», sí, dijo Luke, y fue hacia el armero sacando la Winchester y revisando la recámara. «Pero no pasarán de mí». Vio el miedo en el rostro de Leia y se agachó frente a ella. «Quédate pegada a tu hermana esta noche. ¿Entiendes?». Ella asintió rápido, apretando la mano de Nia. La tarde se alargó tensa. Luke cerró las contraventanas, aseguró las cerraduras 2 veces y colocó una caja de cartuchos al alcance en el escritorio. El aire en la casa se volvió denso y caliente, pero nadie se quejó. Al caer el sol, el sonido de cascos retumbó en la calle. Luke se puso de pie, echando los hombros hacia atrás, todo su cuerpo listo. Nia tomó el rifle sin que él se lo pidiera. Su mano firme ahora sin el temblor de la primera vez. El primero en aparecer fue el juez con el abrigo ondeando mientras desmontaba. Detrás venían 4 hombres más, todos armados. Luke abrió la puerta antes de que llamaran y salió al porche. «Buenas noches», dijo Luke con frialdad. «¿Sabe a qué venimos?», respondió el juez. «Retírese, no esta noche», contestó Luke con la mano descansando en la culata del revólver. «Este no es su pleito, Callahan», advirtió el juez. La voz de Luke se mantuvo serena. Se volvió mío cuando pusieron a 2 mujeres en una tarima como si fueran ganado. Los hombres detrás del juez se inquietaron. Uno llevó la mano al cinturón del arma. Nia miraba por la rendija de la cortina, el corazón desbocado. Pero la postura de Luke no cedió. El entablado crujió cuando dio un paso hacia abajo, acortando la distancia. «Si disparan aquí», dijo Luke, «este pueblo enterrará a 5 hombres antes del amanecer». «Vámonos», ordenó el juez, el rostro enrojecido pero sin avanzar. Tras un silencio tenso, hizo un gesto a sus hombres. «Monten, terminamos por hoy». Cuando se alejaron, Luke se quedó en el porche un momento más, asegurándose de que no regresaran.
Solo entonces entró cerrando la puerta con más fuerza de la prevista. Nia estaba de pie junto a la estufa, el rifle aún en las manos. Cuando las miradas de ambos se encontraron, algo pasó entre ellos. Alivio, gratitud y un calor que venía creciendo desde días atrás. «Hubieras peleado contra todos», dijo ella en voz baja. «Sí», respondió él simplemente. Ella dejó el rifle a un lado y se acercó. El cuarto estaba en silencio salvo por el chasquido de la estufa y la respiración dormida de Leia. Nia estaba tan cerca que Luke podía ver la leve marca de la cuerda en su muñeca. «¿Por qué sigues haciendo esto?», preguntó ella. Luke vaciló, luego contestó: «Porque no puedo quedarme de brazos cruzados y verlo repetirse. No contigo». Algo en ella se quebró al oírlo. El muro que había levantado desde la subasta. Se acercó a él, los dedos aferrados a su chaqueta. Él no la hizo esperar. La rodeó por la cintura y la besó más lento que la primera vez, pero más hondo, cargado de todo lo que no había dicho desde el día en que compró su libertad. Su mano subió por su pecho, inclinándose hasta que ya no quedó espacio entre ellos. Cuando se separaron, su respiración era irregular, pero su mirada estaba firme. «Entonces nos quedamos», dijo en voz baja, casi como un juramento. Luke le rozó la mejilla con una mano áspera por el trabajo del día. «Nos quedamos». Aquella noche la casa se sintió distinta. La amenaza del juez y la posibilidad de nuevos problemas seguían ahí, pero debajo de todo latía algo sólido. Las hermanas ocuparon de nuevo el catre, pero Nia permaneció despierta observando a Luke, sentado en su silla junto a la puerta. Sus miradas se encontraron a la luz de la lámpara, y esta vez ella no apartó la vista. Era la primera noche en que creyó que podían realmente vencer, no solo resistir, sino ganar. Y para Luke, que montaba guardia con el revólver a mano, fue la primera noche en que se permitió imaginar una vida más allá de la lucha. Cuando el fuego bajó, se levantó en silencio, echó otro leño, y la lumbre volvió a iluminar el cuarto. Los ojos de Nia lo siguieron, el pecho subiendo despacio y seguro, hasta que finalmente se quedó dormida, confiando en que él seguiría allí al despertar. El amanecer llegó callado. Una luz pálida se deslizaba sobre los techos de Red Bluff y entraba por el piso de la casa. Luke ya estaba despierto, la silla orientada hacia la puerta y el revólver al alcance. No había tenido que disparar la noche anterior, pero la tensión seguía en sus hombros. Se levantó, avivó las brasas y puso la cafetera a calentar. Detrás de él, Nia se movió en el catre, abriendo los ojos lentamente. Se incorporó, el cabello suelto sobre los hombros, y por un momento solo lo miró mientras se movía por la habitación. Le sorprendió lo distinto que se sentía este amanecer en comparación con el primero que pasaron allí. Ya no había cuerdas en sus muñecas, ni una tarima esperándola, ni un miedo que cortara la respiración. Solo el hombre junto a la estufa, sereno y constante, el que había elegido luchar por ella. «¿Café?», preguntó Luke por encima del hombro. «Sí», respondió ella, la voz suave pero firme. Él sirvió 2 tazas y dejó una frente a ella. Leia se incorporó frotándose los ojos. Luke le pasó una rebanada de pan antes de que la pidiera. Hoy el consejo daría su decisión. Luke había pasado media noche pensando qué haría si fallaban en su contra. Ya lo tenía claro. Las sacaría del pueblo si era necesario, hasta encontrar un lugar donde la ley respaldara su decisión en lugar de deshacerla. No permitiría que las arrastraran de nuevo a la plaza. Cuando el sol estuvo alto, Luke se abotonó el abrigo y ajustó el cinturón del arma. «Voy a la reunión», anunció. «Quédense aquí hasta que mande aviso». Nia se puso de pie, alisándose el vestido. «Vamos contigo». Luke frunció el ceño. «Podría ser peligroso». Ella alzó el mentón. «Ya estuvimos frente a ellos una vez. Lo haremos otra vez». Él la observó y asintió lentamente. «Está bien, manténganse cerca». Los 3 caminaron por el pueblo como antes, y otra vez las miradas los siguieron. Pero esta vez hubo menos murmullos, menos gestos hostiles. Ver a Nia barriendo la acera, a Leia acarreando agua de la bomba, y a Luke vigilando cada noche, había empezado a cambiar algo en Red Bluff. Dentro del salón de la reunión, el alcalde se puso de pie y carraspeó. «Patrón Callahan», dijo con formalidad, «el consejo ha votado.
Tiene la tutela legal de estas dos mujeres. Mientras conserve esta casa, estarán bajo su protección. Las palabras cayeron como un golpe de martillo. Luke asintió una sola vez, y todo quedó resuelto. El juez frunció el ceño, pero no habló. Los rancheros murmuraron sin atreverse a protestar. La asamblea terminó sin gritos ni amenazas. Había concluido. Afuera, Nia se detuvo junto a Luke en la acera. Entonces nos quedamos, dijo en voz baja como probando las palabras. Nos quedamos, confirmó él. De regreso a la casa, Luke pasó por la oficina del secretario y firmó otro juego de papeles, una petición formal para que las hermanas fueran reconocidas como residentes de Red Bluff, llevando su apellido. Cuando volvió, le entregó los documentos a Nia. Ella los contempló pasando los dedos por las letras. Callahan pronunció despacio, saboreando el nombre. «¿Nos diste tu apellido?» «Sí», respondió Luke. «Para que nadie pueda llevárselas, ni ahora ni nunca». Nia tragó con dificultad la emoción apretándole la garganta. Asintió una vez, dobló con cuidado los papeles y los colocó en la mesa como si fueran un tesoro. Esa noche la casa se sintió distinta. Por primera vez la puerta quedó sin cerrojo mientras Luke se sentaba en el porche, el rifle apoyado en la pared. Nia salió y se acomodó a su lado, el vestido limpio, el cabello suelto. El cielo se pintaba de naranjas y rosas mientras el sol se ocultaba tras la sierra. «Pudiste haberte ido», dijo después de un largo silencio. «Huir, empezar en otro sitio». «Lo pensé», admitió Luke. «Pero te vi en aquella tarima de pie como si ya no tuvieras nada que perder. Y entendí que yo también había terminado de huir». Ella lo miró con algo suave y casi tímido en los ojos. «Entonces este es tu lugar». «Aquí me quedo», dijo Luke. Extendió la mano y su palma áspera se cerró sobre la de ella. Nia la aceptó entrelazando sus dedos con los suyos. Luego con calma se inclinó y lo besó. No como la primera vez, desesperada y con miedo, sino lento, seguro, más una promesa que un ruego. Cuando se separaron, Luke no soltó su mano. «Tú y Leia estarán seguras aquí», aseguró. «Tienen mi palabra». Nia asintió con una leve sonrisa dibujándose en los labios. «Entonces este es nuestro hogar». El porche quedó en silencio salvo por el sonido lejano de un caballo pateando en su pesebre. Desde la ventana abierta llegaba la risa clara y libre de Leia. Luke pasó un brazo por los hombros de Nia y la sostuvo allí mientras el último rayo de sol desaparecía. Por primera vez desde que enterró a su esposa años atrás, sintió como el peso se le quitaba del pecho. Por primera vez desde la muerte del hermano de Nia, ella sintió que la vida podía seguir adelante. No dijeron nada más. No hacía falta. La noche cayó sobre Red Bluff y las estrellas fueron encendiéndose una a una. Y por primera vez, los tres sintieron que pertenecían exactamente a ese lugar.